la pobreza, el miedo, el materialismo y la inmoralidad. Como se sabe, las Naciones Unidas fueron fundadas 3 o 4 países. Ellos fueron los que la fundaron, que a la sazón estaban contra Alemania. Las Naciones Unidas fueron creadas por naciones que se unieron contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Constituyeron un órgano denominado Consejo de Seguridad, que convirtió a esos países en miembros permanentes y le otorgó el derecho de veto. Nosotros no estábamos presentes en ese momento. Las Naciones Unidas se configuraron de acuerdo con esos países que tenían la intención de que nos sumáramos a los planes originales. Esa es la esencia real de las Naciones Unidas cuando se fundaron hace más de 60 años. Eso sucedió en ausencia de unos 165 países a razón de 1 a 8. Es decir, 1 estaba presente y 8 estaban ausentes. Esos países redactaron la carta, de la cual tengo aquí una copia. Al leer la Carta de las Naciones Unidas, se puede constatar que el preámbulo de la Carta difiere de sus artículos. ¿Cómo surgió la Carta? Todos los que asistieron a la Conferencia de San Francisco en 1945 participaron en la redacción del preámbulo, pero dejaron los artículos y el reglamento interno del llamado Consejo de Seguridad en manos de los expertos, los especialistas y los países interesados, países que habían establecido el Consejo de Seguridad, los que se habían unido contra Alemania. El preámbulo es muy atractivo, nadie lo objeta, pero todas las disposiciones que aparecen después lo contradicen completamente. Rechazamos esas disposiciones y nunca las respaldaremos. Se volvieron obsoletas después de la Segunda Guerra Mundial. En el preámbulo, por ejemplo, se afirma que todas las naciones, pequeñas o grandes, son iguales. ¿Somos iguales en lo que respecta a los pueblos y en los puestos permanentes del Consejo de Seguridad? No, no lo somos. En el preámbulo se afirma por escrito que todas las naciones son iguales, sean pequeñas o grandes. ¿Tenemos nosotros derecho de veto? ¿Somos iguales? No. En el preámbulo se dice que tenemos igualdad de derechos, ya sean nuestros países grandes o pequeños. Eso es lo que se declara y lo que acordamos en el preámbulo. Por tanto, el veto en el Consejo de Seguridad contradice la Carta. No aceptamos ni reconocemos el veto. En el preámbulo de esta Carta se afirma que no se deberá recurrir a la Fuerza Armada, salvo en interés común. Ese es el preámbulo que acordamos y firmamos, y nos sumamos a las Naciones Unidas porque queríamos que esta Carta reflejara eso. Se indica que solo se recurrirá a la Fuerza Armada en interés común de todas las naciones. ¿Pero qué ha sucedido desde entonces? Han estallado 65 guerras desde la creación de las Naciones Unidas y desde la creación del Consejo de Seguridad. 65 guerras desde su creación, con millones y millones de víctimas, más que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Acaso en esas guerras, así como la agresión y la fuerza se utilizaron en esas 65 guerras, responden al interés común de todos nosotros representados aquí? No. Esas guerras se llevaron a cabo en aras de los intereses de 1, 3 o 4 países, pero nunca de todas las naciones. Hablaremos acerca de si esas guerras respondían al interés de un solo país o de todas las naciones. Esto contradice de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas que firmamos, y a menos que actuemos de conformidad con esta Carta de las Naciones Unidas que acordamos, lo rechazaremos y no temeremos hablar con nadie en términos que no sean diplomáticos. Ahora hablamos del futuro de las Naciones Unidas. No debe haber hipocresía ni diplomacia, porque se trata de la cuestión importante y vital del futuro del mundo, del planeta. La hipocresía dio lugar a estas 65 guerras que han estallado desde la creación de las Naciones Unidas. Si un país, Libia por ejemplo, agrediera a Francia, entonces la organización entera respondería porque Francia es un Estado miembro soberano de las Naciones Unidas y todos compartimos la responsabilidad colectiva de proteger la soberanía de todas las naciones. Sin embargo, se han emprendido 65 guerras de agresión sin que las Naciones Unidas hayan hecho algo por impedirlas. Otras 8 grandes guerras violentas cuyas víctimas suman unos 2 millones de personas han sido emprendidas por Estados miembros que disfrutan de los poderes de veto en el Consejo de Seguridad. Esos países que pretenden que creamos que tratan de mantener la soberanía e independencia de los pueblos, utilizan en realidad
la agresión contra los pueblos. Ingresamos a las Naciones Unidas porque pensamos que éramos iguales, solo para comprobar que un país puede objetar todas las decisiones que adoptemos todos en la Asamblea General. ¿Quién le dio a los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad esa condición? 4 de ellos se concedieron esa condición ellos mismos. El único país que nosotros en esta Asamblea elegimos con la condición de Estado miembro permanente en el Consejo de Seguridad es China. Ello se hizo democráticamente, pero los demás puestos nos los impusieron de manera no democrática a través de un procedimiento dictatorial llevado a cabo en contra de nuestra voluntad y no debemos aceptarlo. La reforma del Consejo de Seguridad que necesitamos no es la de un aumento del número de miembros, lo que solo empeoraría las cosas para utilizar la expresión común. Sencillamente perpetuaría la proliferación de la superpotencia. Por consiguiente, rechazamos que se aumente el número de puestos permanentes. La solución no es contar con más puestos permanentes, lo que sería muy peligroso. Aumentar las superpotencias aplastaría a los demás pueblos de los países pequeños, vulnerables y del tercer mundo, que se están agrupando en lo que denominamos el grupo de los 100. 100 países pequeños que se unen en un foro que un miembro ha denominado el Foro de los Países Pequeños. Eso es parte de lo que dijo. Tal vez al volver a ser parte de la comunidad internacional, ese discurso ya marcaba su independencia absoluta y tal vez fue algo que marcó su futuro magnicidio. Tenemos algo que compartir con ustedes y creo que esto merece, es más, señor director, voy a volver al chroma key porque esto merece un fondo, porque esto representa la voluntad soberana de la República Bolivariana de Venezuela y representa un comunicado de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Con el Fondo de las Naciones Unidas, no, con el Fondo de nuestra Cancillería. Dice el comunicado: República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores, comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena de la manera más enérgica la política de barbarie conducida por la OTAN y sus aliados en Libia, que ha asumido a esa hermana nación en la guerra y ha subvertido por la fuerza el orden institucional de ese país. Esta es nuestra legendaria Casa Amarilla, la sede histórica, no la moderna, pero la histórica de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Dice el comunicado: el crimen cometido el día 20 de octubre de 2011 contra el líder libio Muammar al-Gaddafi es emblemático de los crímenes perpetrados contra el pueblo libio por las potencias colonialistas a lo largo de los últimos meses y demuestra que en esa nación africana se ha conducido una política violenta de cambio de régimen en violación de los más básicos principios del derecho internacional. La agresión militar unilateral e ilegal de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra un país que no efectuó acto de guerra alguno siembra un triste precedente que podrá ser utilizado a conveniencia del imperio contra cualquier nación del sur que se imponga en el camino de su política de dominación. Venezuela ratifica su compromiso irrenunciable con la paz y reitera su repudio a la cultura de la muerte impuesta por las élites occidentales que hoy incendian el mundo con el fin de acaparar las riquezas y los recursos soberanos de los pueblos. Caracas, 21 de octubre del 2011. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Nos sentimos orgullosos de haber podido leer este comunicado que marca la política vertical de la República Bolivariana de Venezuela ante estos acontecimientos que conmueven de la manera más cruel la información internacional en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Agradecemos la confianza de la Cancillería para enviarnos esto, que ahora es posición oficial de nuestro país y que realmente nos llena de orgullo. Estamos indignados con lo que hemos visto. Me imagino que ustedes, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, lo mismo.
Hemos recibido llamadas de todo el planeta y agradecemos mucho las que han llegado de Europa, donde nos dicen que se enteran de lo que ocurre en Europa por nosotros. La hermana Telesur y Venezolana de Televisión estará siempre dispuesta a cumplir con esta labor. Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bovis. Disponga usted de las cámaras, señor director.